Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche es presentado por Tecnoglass, Allusions y energía solar ES Windows. Su libertad fue arrebatada en Colombia vilmente por las FARC. La retención nuestra fue un atentado a la dignidad humana. Y la dignidad humana es inherente al ser humano. La dignidad humana no tiene precio. Y cuando se le pone precio, se convierte en mercancía. No salgan con el triste argumento que era una guerra y que en la guerra vale todo. No es cierto. Nosotros éramos civiles. Nosotros no hacíamos parte del conflicto que ellos mismos crearon. Nosotros estábamos desarmados. No todos regresaron con vida para narrar las torturas que vivieron. Algunos fueron vilmente asesinados en cautiverio. Esa última prueba fue 2 meses antes. 2 meses antes de la masacre. Fue en abril del 2007 y fueron masacrados el 18 de junio del 2007. Y él ahí ya hablaba de una masacre, recordaba a Urrao, como si estuvieran viendo lo que se les venía. Mientras que las víctimas de sus secuestros cumplieron entregando sus testimonios de dolor ante la Jurisdicción Especial para la Paz, uno de sus victimarios, alias El Paisa, les dio nuevamente la espalda y no acudió ante el Tribunal de Justicia Transicional. La sala entiende que los espacios territoriales de capacitación y reincorporación no fueron diseñados bajo lógicas de privación de la libertad o del ejercicio de la libre locomoción. Sin embargo, la ausencia inadvertida de este compareciente de estos espacios, sumada a la absoluta inactividad ante la JEP y finalmente de manera contundente el incumplimiento de la orden emitida por la sala de presentación del informe de seguimiento, son suficientes sobre su posible incumplimiento del régimen de condicionalidad. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Orlando Beltrán, quien permaneció más de 7 años y medio secuestrado por las FARC, y Sebastián Arizmendi, hijo de uno de los diputados del Valle Plagiados, que fue asesinado en cautiverio por esa guerrilla, explican el significado que tiene y lo que ellos esperan de las audiencias y de los testimonios que entregaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Bienvenidos. Hola, Jefferson. Hola, Claudia. Buenas noches. La noticia. Los estremecedores testimonios que fueron entregados ante la Jurisdicción Especial para la Paz por quienes sufrieron los vejámenes, los horrores y la tortura de los secuestros de las FARC. Esos dolorosos relatos de vida fueron escuchados atentamente por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y conductas de la JEP. El punto clave de la noticia, mientras que las víctimas acuden, responden todos los interrogantes que plantea la justicia transicional, comparten sus testimonios, uno de sus victimarios, muy importante además, alias El Paisa, ha vuelto a incumplir. Hernán Darío Velázquez Aldarriaga no entregó el informe de sus actividades de reincorporación, tampoco ha aportado información, no ha aportado ninguna verdad sobre su responsabilidad en estos terribles secuestros. Las autoridades desconocen todavía en este momento cuál es su paradero. Las jaulas, las cadenas y el encierro produjeron tristeza y dolor durante años. Fue un crimen atroz que golpeó con fuerza a Colombia. Quienes padecieron el aberrante flagelo del secuestro por motivos políticos y lograron sobrevivir a él, hoy narran sus duras vivencias, las atrocidades que vivieron en cautiverio a manos de la entonces agrupación criminal de las FARC. Yo me acuerdo de un suceso muy dramático. Después de que traté de escaparme, y lo logré, escaparme, salir del anillo de seguridad de la guerrilla. Y cuando me volvieron a recapturar, me hicieron arrodillar. Me pegaron. Y dispararon.
como si lo fueran a ejecutar. Son testimonios impactantes, develan el terror impuesto por quienes fueron sus captores. Y emanaban todo su resentimiento con nosotros, burlándose, cuando uno ya no daba más en las marchas, cargando pesos de 20 y 25 kilos en las espaldas, y los tipos burlándose, casi que lo agarraban a una patadas para que, bueno, o camina HP o aquí lo fusilamos. Las víctimas recuerdan como si hubiera sido ayer cada acto inhumano y despiadado en los campamentos de las FARC. Esta niña sola la utilizaban como instrumento para el placer de los guerrilleros, porque a ellas obligaban a dormir todas las noches con guerrilleros diferentes. Esa es la realidad que ustedes también tienen que enterarse y que nosotros tenemos que ayudar a que se sepa la verdad. Los exsecuestrados y las víctimas indirectas de este atroz crimen coinciden en algo, en la necesidad que tienen de la consecución de la verdad, de ser realmente el centro del proceso de paz. Esperan que la JEP sea el escenario efectivo para el resarcimiento. Yo tengo que reconocer que la participación de las víctimas no ha sido la indicada. Así nos vendan la idea de que las víctimas son el centro de la negociación. No lo sentimos así. Por eso acepté a venir, porque yo encuentro en esta instancia la posibilidad de que el centro se le dé a las víctimas y no a los victimarios. La voz de las víctimas es escuchada en las sesiones convocadas por la Jurisdicción Especial para la Paz dentro del caso 001, abierto por retención ilegal de personas, proceso en el que deberán comparecer 31 antiguos jefes de la desmovilizada guerrilla de las FARC. Nosotros ya pusimos una cuota de dolor muy alta con nuestro cautiverio y hemos puesto otra cuota de dolor muy alta sacrificando justicia, para que estas nuevas generaciones no vivan lo que nos tocó vivir. Esperamos que ustedes hagan su tarea también y cumplan su parte con la historia y la sociedad que tanto espera de ustedes. En este momento los invitamos a participar en el programa a través de las cuentas de Twitter, opinando con nuestro hashtag Jefferson. Sí, numeral secuestro FARC. Y la pregunta que les hemos planteado hoy, ¿qué impacto tienen los testimonios que han sido entregados por parte de las víctimas de secuestro de las FARC y sus familiares a la JEP? Claudia, han sido 5 jornadas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, 5 jornadas, y hoy en nuestros estudios están con nosotros, acompañándonos acá Orlando Beltrán, es víctima de las FARC, fue secuestrado el 28 de agosto de 2001 por ese grupo ilegal y permaneció 7 años y medio en cautiverio. También aquí en nuestro centro internacional NTN 24, Yamilet Nosco Becerra, ella es desmovilizada de las FARC, fue reclutada cuando era menor de edad por el Frente 21 de este grupo de las FARC y dice que fue víctima de abuso sexual, lo ha denunciado y ya le vamos a explicar por qué nos está acompañando esta noche. También aquí en nuestros estudios, Sebastián Arizmendi, otra de las víctimas de las FARC, su padre Héctor Fabio Arizmendi, diputado del Valle, fue secuestrado el 11 de abril de 2002, 5 años y medio en cautiverio. Fue uno de los 11 diputados asesinados por las FARC. A los 3, bienvenidos. Y Orlando, comienzo con usted. Realmente volver a escuchar todos estos testimonios de ustedes, los periodistas y el país los ha oído muchas veces, pero seguramente hay un grupo de colombianos, una nueva generación de colombianos jóvenes que quizá ni siquiera sabían por lo que en esas épocas pasábamos en Colombia. ¿Qué ha significado estar al frente de este tribunal, de esta justicia especial para la paz, entregando esos testimonios tan duros, tan dolorosos? Muchas gracias, Claudia. Un saludo para usted, para Jefferson y para todos los quienes están viéndonos en este momento y fundamentalmente las víctimas. Yo sí quisiera decir que la invitación que nos hizo la JEP la entendimos como una responsabilidad de ir y contribuir a que se establezca la verdad en Colombia. Se ha vendido la idea de que lo central, lo primordial, el centro de toda la negociación son las víctimas. No es cierto. Las víctimas han sido desplazadas y con las que menos se ha contado ha sido precisamente con las víctimas, y eso implica necesariamente que tenemos que hablar
con claridad, con precisión, hablar de todos los delitos que se cometieron con nosotros desde el momento de su secuestro, y fue lo que hicimos, y esperamos pues que la jurisdicción de Justicia para la Paz pues proceda de la mejor manera con todas las herramientas y pueda producir sentencias que de verdad dejen satisfecho a las víctimas y al pueblo colombiano. Ustedes realmente tienen una esperanza de que estos magistrados y estos funcionarios de la JEP los escuchen y se haga verdadera justicia. Desde luego. Pero para eso hay que indudablemente pues tener el valor de contribuirles, de darles las herramientas, los elementos para que ellos puedan de verdad decidir en derecho. Sebastián Arizmendi, bienvenido al programa La Noche, y también quiero saber qué esperanzas tiene usted frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Usted pues fue uno de esos jóvenes que sufrió profundamente cuando le arrebataron a su papá, se lo mantuvieron secuestrado, y luego el shock y la terrible noticia que empañó a Colombia, que puso a Colombia de luto, que fue el asesinato en cautiverio de los diputados del Valle del Cauca. ¿Qué esperanzas tienen, Sebastián? Bienvenido. Buenas noches, Claudia, y buenas noches a todo el equipo de trabajo y a las personas que nos están mirando a esta hora de la noche. Pues en este momento tengo literalmente a flor de piel todos los sentimientos, porque acabo de llegar, me acabo de desplazar desde la JEP y acabo de llegar acá directamente al canal para contar, así que puedo sentir en este momento como todos los sentimientos que realmente pienso y digo sobre la JEP. Pues bueno, yo creo que si los que apoyamos el proceso de paz, el punto fundamental de lo que queríamos, de lo que apoyábamos, pues era esta iniciativa, era la Justicia Especial para la Paz. Hoy llegué y durante todo el día escuché los testimonios de todos mis compañeros, todos los otros familiares que tampoco pueden estar en este momento con sus familiares diputados porque nos los arrebataron, los masacraron, literalmente nos los quitaron de nuestras vidas, de nuestros sueños, de nuestras experiencias. Yo estaba sentado allí detrás de cámaras escuchando, porque yo fui el último que hablé, que me expresé, que dije todas las cosas, y todo el tiempo estaba escuchando las palabras de cada uno. Y para mí desde el primer momento fue muy reconfortante empezar a escuchar a Fabiola, porque ven cosas que yo no tenía, Fabiola, perdón, porque yo cosas desde que estaba muy pequeño yo no entendía. Y ella contaba la historia y contaba la historia y contaba la historia, porque hizo un relato completo, cada uno hizo un relato completo, y empecé a comprender muchas cosas que yo no sabía. Desde ese primer momento a las 8 de la mañana hasta ahora a las 5 de la tarde que estuvimos allí, todo el tiempo estaba escuchando esto. Y yo sentía que me estaba renovando muchas cosas, porque yo no conocía cosas de las que me han pasado en ese momento porque yo era un pequeño. Cuando llegó el momento de hablar y solté todo lo que sentía, lo que yo espero de esta Justicia Especial para la Paz para Colombia, yo salgo con una esperanza. Claramente se lo dije a la magistrada Julieta, que tenía una gran responsabilidad de mostrarle a este país de que la paz y de que pues la desmovilización de las FARC puede llevarnos a un mejor estado, a una transformación, a una evolución de lo que somos como sociedad, pero que tenía una gran responsabilidad de mostrarle a este país de que sí se puede. Yo como víctima, y desde hace mucho tiempo llevo esa batuta en el tanto, decir que para mí es reconfortante contar lo que siento y escuchar de las demás personas la verdad. Así que para mí ha sido una gran experiencia y espero que pues, se siga construyendo y que se fortalezca todas estas iniciativas para que se mejore todos esos procesos en este país. Orlando, para usted, ¿qué representaría ser realmente reparado, para que usted considere que realmente se logró esa reparación? ¿Qué es lo que espera de la Jurisdicción Especial para la Paz? Pues soy consciente de la inmensa tragedia desde el punto de vista humano que se le ha hecho a la sociedad colombiana, al país, de verdad. Por eso yo soy consciente que la mayor reivindicación que se le puede hacer a una víctima es que primero se le diga la verdad, absolutamente la verdad, porque aquí hay muchas cosas todavía por aclarar. En segundo lugar, Colombia es un país de 6 millones de víctimas y todavía esas víctimas están esperando una respuesta clara frente a su familia, frente a la tragedia de que le desaparecieron el hijo, le desaparecieron el familiar, le desaparecieron a los más cercanos. ¿Y cómo es posible que en este proceso las víctimas no hayan sido el eje central y por lo menos supieran dónde están los cadáveres, dónde lo enterraron, qué hicieron, cuál fue la suerte? Es decir, eso me parece que nosotros tenemos que ser verticales y exigir y demandar que la Justicia Especial para la Paz
pues nos colaboren en que eso se aclare. Estos caballeros tienen necesariamente que decirle al país la verdad, toda la tragedia en todas sus dimensiones, como también todos los abusos desde todos los puntos de vista que se cometieron a nivel de toda la sociedad colombiana. ¿Qué verdad es la que concretamente usted quisiera saber, doctor Orlando, de su caso concreto? ¿Qué lo dejaría usted tranquilo? ¿Qué sería para usted justicia? Bueno, hay varias cosas. Una, lo fundamental, que ellos le informaran a los familiares que todavía están esperando, están implorando, le están rogando, de que se les hable y se les diga la ubicación de los familiares que ellos secuestraron y que la misma familia tienen plena certeza de que los secuestraron. Usted habla de esos casos en que secuestraron, de pronto cobraron y pagaron, no lo devolvieron o ni siquiera alcanzaron a hacer el pago, es decir, de todos esos secuestrados que nunca volvieron. Es que hay muchos casos que ellos los secuestraron. Tengo entendido que unos los asesinaron, otros se les murieron en la selva, otros cobraron varias veces y terminaron asesinándolo. Y obviamente con ocultar la verdad, con eso pagaron y ahí quedó la tragedia humana de toda una familia, de toda una sociedad pendiente de ver qué pasó con la persona más cercana, más allegada y ha convertido de verdad eso en una tragedia. Eso hay que aclarar. Claro, porque eso es una desaparición. Claro, total. Usted también ha hecho énfasis, Orlando, en el tema de por qué los secuestraron a ustedes. ¿Qué políticos tenían relaciones con las FARC en su momento? Y esa verdad aún no se sabe. ¿Por qué hizo tanto énfasis en su relato en ese punto en particular? ¿Y por qué le pidió específicamente a la JEP que diera una respuesta sobre esto? Porque, en primer lugar, allá se llegó a algún acercamiento en comunicación con algunos mandos medios de la guerrilla. Por lo menos ellos le preguntaban muchas cosas que en medio de su desconocimiento lo querían saber. Entonces uno les permitía explicarles y todo se hacía. Ahí dio lugar a de pronto preguntarles cuál fue el motivo, cuál fue la razón, qué los conllevó a que nos secuestraran en el caso mío. Y en el caso de la doctora Consuelo, del doctor Jorge Eduardo, de Gloria, de todos los civiles que estaban ahí. Porque es que nosotros teníamos una gran inquietud. Es decir, ¿por qué nosotros? O sea, ¿habla usted de FARC política? Sí, no, es decir, es que empieza el relato de Jefferson por una comunicación que hace el Mono Jojoy por todos los medios de comunicación, y ahí están las grabaciones, donde iba a secuestrar personalidades políticos, y que el argumento que a mí me lo dijo personalmente en el momento de que me notifica el porqué del secuestro, es que era para cobrar el incumplimiento del presidente Pastrana por los pactos que había hecho él con la guerrilla y que la guerrilla le había cumplido, porque con fundamento a las declaraciones que hizo Tiro Fijo, el presidente Pastrana había sido beneficiado con su elección como presidente de la República, y que ellos consideraban que no fue, la otra petición de ellos era que soltaran toda la guerrilla que estaba en las cárceles, y no se les cumplió. Bueno, porque ellos pedían el intercambio humanitario en esa época, que era sacar a los presos, a los detenidos, a los guerrilleros detenidos por personalidades del mundo político colombiano que iban secuestrando, según ellos reteniendo, según ellos reteniendo, pero que eran secuestrados. A partir de ahí entonces empezaron a hablar de un intercambio humanitario, y era retener personalidades, alcaldes, gobernadores, magistrados, los que pudieran, para después canjearlos con los guerrilleros que estaban en las cárceles. Ese fue el proceso inicialmente que se dio, y a través del mismo dudas que ellos nos sembraron allá al interior del secuestro, de que hubo muchos secuestros del cual ellos recibieron petición de algunos políticos, información de algunos políticos, para que se sacara de la escena política a determinados personajes. Pues eso creó en nosotros una duda enorme. Y viene el interrogante: ¿cómo así que de 10 parlamentarios secuestrados, 4 son del Huila y casi la mayoría liberales? El Partido Liberal, siendo mayoritario en el Huila, lo desapareció las FARC. Y entonces, ¿quién estaba detrás de esto? Ese era el interrogante. Además, pues con la información que daban levemente, porque no se exponían, pero sí hubo alguien que estuvo pasando toda la información y les hizo la solicitud. Esa fue la razón por la cual nosotros pedimos explicación, que se diga la verdad.
Porque es que además hay otro elemento que podemos decirlo. Un guerrillero que asesinó a un alcalde del municipio de Rivera, también en su confesión del delito, dice que por ese delito se pagaron 500 millones de pesos. Ahí está escrito. Entonces dice uno, bueno, ¿y quién pagó esa plata? ¿Por qué querían sacar de la escena política a este alcalde que, entre otras cosas, era independiente? En consonancia con las FARC. En consonancia con las FARC, exacto. O usando a las FARC, o las FARC utilizando a la FARC, recibiendo una plata, y la FARC simplemente ejecutaba el delito. Esa es la situación que se dio. Pero eso sería FARC política, entonces, sí, clarísima. Claro. Porque un político que se alía con un grupo criminal para desaparecer a través de semejante delito atroz que es el secuestro a su contradictor político, pues es un criminal. Pero ¿qué tal, por ejemplo, que hay familiares de políticos que han sido investigados por la justicia nuestra por estar señalando y pasando la información a las FARC de qué personalidades en Neiva podían ser secuestradas, y de hecho secuestraron más de 5? ¿Quiénes pasaban esa información? Esas personas que te daban en permanente contacto con las FARC. Y eso es lo que usted quiere saber. Entonces que ellos digan, es que la sociedad necesita saber eso. ¿Quién estaba detrás de eso? Esta sociedad no puede continuar así en medio de la oscuridad, y es lo que nosotros queremos. Y eso hay que provocarlo ¿a qué? ¿A través de qué? De la presión, y hablarle y darle las herramientas a la justicia para que aclare. A Sebastián Arizmendi, hijo de Héctor Fabio Arizmendi, uno de los diputados del Valle del Cauca secuestrados, que duraron 5 años y medio en poder de las FARC y luego asesinados en medio de su cautiverio. También quiero preguntarle lo mismo, Sebastián. Para usted, ¿qué sería justicia? ¿Usted qué quiere saber? ¿Qué lo dejaría satisfecho? ¿Qué sería un buen desempeño de la Jurisdicción Especial para la Paz? Bueno, yo creo que para empezar quiero dejar algo muy claro, que también lo dejé muy claro en la Justicia Especial para la Paz, y que lo he dejado muy claro también en mis redes sociales y con las personas que comparto, y es que a mí nada ni nadie me va a volver a recuperar a mi padre, nadie me va a poder traer a mi papá de vuelta, y me va a poder traer todas las experiencias que dejé de vivir con él, todas las experiencias que mi familia, que mi hermano, que todos mis tíos, mis primos dejaron de vivir con él. La pérdida de un familiar, la pérdida de una vida no se recupera con ninguna justicia humana. Entonces, algo que yo he dicho desde el principio y que creo actualmente con total vehemencia, es que yo ver detrás de la cárcel, de unos barrotes, a la persona que fue responsable, no me va a traer a mi papá, no lo va a traer. Y lo único que me va a dar a mí es más venganza, más sed de venganza. Ahora, ¿qué se instituyó en el acuerdo de paz? La JEP, que para mí, digamos, podría llegar a ser justicia, y que podría llegar a traerme justicia. Yo comparto de una u otra manera la posición de Orlando, porque también es la posición de la gran mayoría de los familiares que quieren saber la verdad de muchas cosas. Te respondo, Claudia, de esta manera. Hoy decía Diana, Fabiola, Carolina, que hubieron muchas cosas que aún no se saben del momento del secuestro. Se ha hablado con alias El Grillo y con Santiago por todo el proceso que hemos tenido con el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la verdad de ese momento, pero quedan todavía muchos sinsabores de quiénes participaron de la sociedad civil, quiénes estuvieron ahí metidos, quiénes pudieron dar información para sacarlos de Cali tan fácil, para llevarlos. También el asesinato. Hay informaciones un poco tergiversadas del momento de la muerte que dicen que de pronto no pudo haber sido fuego amigo, ¿sí? Y todas esas cosas. Pues esto es una posición compartida, una posición global de todos nosotros. Sin embargo, yo también tengo una posición personal, y hay una verdad que me interesa mucho más. Y es, por ejemplo, mi hermano, Juan Camilo, está muy apasionado con la música, como lo era mi papá. Y Juan Camilo está escribiendo con su grupo que se llama Quinto Bloque, y escribe canciones. Y quisiera tener las canciones de mi papá que él compuso en la selva para poderlas traer y poder también saber mucho más de él. Para mí, lo que me puede reconfortar y lo que me puede traer un poquito de mayor felicidad, de ser una mejor persona, para esta sociedad, va a ser el momento en el cual me cuenten cómo fue la vida de mi papá en ese momento. Como, por ejemplo, Orlando se la pudo haber compartido a sus hijos, a sus familiares. Él tuvo que contar muchas experiencias que pudieron haber llenado de todos esos tiempos que no estuvo con ellos, lamentablemente en presencia, pues que a mí me hacen falta. Yo quiero saber cómo era mi papá en cautiverio, yo quiero saber si pensaba en mí, si escribía canciones para mí, si escribía canciones para mi madre, y dónde estuvo, cuántas enfermedades. Yo quiero saber de él. Si no lo pude tener conmigo, 5 años y medio de presencia conmigo, pues al menos que me permitan saber de él en esos 5 años y medio.
Muy bien, nosotros hemos invitado a otra persona esta noche porque quiero recalcar pues algo que fue una sorpresa. Todas las personas que han acudido a estas 5 jornadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, ante la JEP, ante los magistrados, para contar, digamos, sus propias tragedias, cómo fueron esos días del secuestro, qué fue lo peor que les sucedió durante ese secuestro, cuáles fueron los momentos, digamos, en los que se sintieron tratados de la peor manera por estos criminales. Pues el doctor Orlando se apartó un poco de su propia tragedia en un momento dado para poner sobre la mesa frente a estos magistrados de la JEP la otra tragedia que ellos vivieron, que fue ser testigos de las tremendas injusticias y de los tremendos crímenes que también cometían contra las personas que estaban en sus propias filas. Uno de esos episodios más fuertes tiene que ver con las niñas reclutadas a la fuerza, pero reclutadas ni siquiera para el combate, sino, como lo decía el doctor Orlando, reclutadas para ser usadas sexualmente, abusadas y violadas por los comandantes de las FARC. Doctor Orlando, ¿usted por qué decide apartarse de su propia tragedia para poner sobre la mesa este tema? Hay algo que nos conmovió o nos conmueve mucho a quienes de pronto los hombres teníamos como un poquitico más de resistencia, pero era muy preocupante la tragedia de ver una pobre mujer encadenada, triste, pensando en su familia, en sus hijas. De verdad que eso era pues como otra tortura, por así decirlo. ¿Por qué razón? Porque pues, es el sufrimiento de una mujer. Ver llorar a la doctora Consuelo permanentemente, ver a Ingrid que la amarraban y no le daban comida y la amenazaban todos los días, así sucesivamente la doctora Gloria, es decir, todas las mujeres, un trato terrible, uno soporta, pero eso conllevó ¿a qué? A que nos diéramos cuenta que también llegaban unos niños, unos pelados de 10, 11, 12 años, 9, 15 años, menores de edad, y especialmente las niñas. Una niña de 10, 12 años, dígame, ¿qué capacidad de combate puede tener? Absolutamente llegaba ingenua, inocente, no tenía ni idea qué era un uniforme, un fusil, y mucho menos que mandarlo al campo de batalla. Entonces, pero sí, ¿por qué era importante esa niña? Es lo que nos dábamos cuenta. Porque cada vez que había una comisión a hacer cualquier actividad, mandaban 3, 4 mujeres que tenían que tener la función de servir de placer sexual a quienes estaban en esa comisión. Aquí hay una exguerrillera que la acabo de conocer, ella nos puede certificar si es cierto o no es cierto. Pero la verdad que eso es deprimente, es doloroso, porque siempre eran hijas de campesinos que iban allá ilusionadas de que iba a haber una oportunidad de trabajo, que les iban a pagar, que iban a estudiar, que las iban a informar, que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, es decir, peladas totalmente engañadas, inocentes. Y pues fue cuando uno se da cuenta de que ese cuento que uno de pronto por fuera cree que la organización política de la FARC tenía y se movía por unos ideales revolucionarios, eso es pura mentira. Allá el cuento era fundamentalmente económico y era el interés de todo y eso era lo que se daba. Entonces, esa fue la razón por la cual que en el día de ayer le dije a los señores magistrados, pero mire, es que aquí hay unos delitos del cual son de lesa humanidad y es que ellos respondan por qué reclutaban de la manera que lo hicieron a unos niños, los llevaron a la guerra y después, ¿quién responde por eso? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Y aquí está ella, doctor Orlando, Yamilet Noscue. Vamos a hacer una pequeña pausa, Yamilet, y vamos a hablar de usted. Usted nos va a hablar de lo que significó ser niña en las garras de las FARC, por lo que tuvieron que vivir esos momentos de abusos, esos momentos atroces que el doctor Orlando ha puesto sobre la mesa ante la JEP. En un momentico volvemos con usted. Ya regresamos. Yo vi, créame, y lo repito por segunda vez, vi el clamor de una niña que se la quitaron del seno del hogar de una humilde familia campesina, que la llevaron a la guerrilla, pero ella me decía que no le podía ni siquiera el fusil porque pesaba más de 2 kilos, 3, 4 kilos y que la pura maleta le pesaba como 2 arrobas y que era imposible pensar que esta niña
pudiera andar con facilidad en las selvas de Colombia y mucho menos enfrentar el ejército colombiano o correr en la selva. Esta niña sola la utilizaban como instrumento para el placer de los guerrilleros, porque a ellas obligaban a dormir todas las noches con guerrilleros diferentes. Esa es la realidad que ustedes también tienen que enterarse y que nosotros tenemos que ayudar a que se sepa la verdad. Pues era el testimonio del exsecuestrado Orlando Beltrán quien decidió poner este tema, como él mismo lo dice, sobre la mesa para conocimiento de la JEP, el abuso permanente de los comandantes de las FARC con las niñas que estaban reclutadas. Yamilet Noscue Becerra es una de ellas, desmovilizada de las FARC. Ella fue reclutada cuando era menor de edad por el Frente 21 de este grupo de las FARC, de este grupo criminal de las FARC en ese entonces. Dice que fue víctima de abuso sexual y que fue obligada a abortar. Hoy es integrante de la Corporación Rosa Blanca, que ustedes saben que reúne a todas estas excombatientes de las FARC que denuncian lo que les sucedió. Yamilet, gracias por estar aquí en el programa La Noche. ¿Qué piensa usted de que ya por lo menos este tema haya sido escuchado en la JEP por cuenta del doctor Orlando? Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Al doctor, un agradecimiento enorme porque esto satisface muchísimo de saber de que una víctima se dio cuenta del dolor que vivíamos allá, miles de niñas. Esto es un gran paso y es gracias al doctor Orlando. La JEP es una entidad que fue creada para beneficio de las FARC, desafortunadamente. Nosotros tenemos una confrontación con esta senadora Victoria, que ella, cada que damos una entrevista y sacamos a la luz pública todos estos crímenes que ellos cometieron allá, ellas nos dicen vayan a la JEP, pero la JEP desafortunadamente no nos ha dado el espacio a nosotras, las guerrilleras, porque ellos dicen no, pero es que fueron guerrilleras, también fueron victimarias, pero no saben la manera de cómo llegamos a ese grupo. No se han puesto en nuestros zapatos. Cuénteme usted cómo llegó. ¿Qué le pasa a usted, Yamilet? Estos guerrilleros, llegaron 7 guerrilleros a la casa de mis padres. ¿En dónde? En el pueblo. Ellos le dijeron a mi papá que en el operativo del 2005, donde el expresidente Uribe acabó con el Frente 50, ellos tenían que reestructurarlo nuevamente. Entonces empezaron a reclutar muchachos, a los que se querían ir voluntariamente se los llevaban, pero desafortunadamente no pudieron completar ese frente, porque era muchísimo el golpe de las fuerzas militares hacia esta guerrilla. Entonces empezaron a las familias que tuvieran 2 hijos, tenían que enviar uno a la guerra. Los que no los enviaban, los mataban a todos. A la familia completa. Completos. Nosotros con mi familia habíamos hablado de que nos íbamos a ir esa misma noche. Eso fue el 15 de abril del 2005. Nos íbamos a salir del pueblo, a desplazarnos del pueblo. Desafortunadamente le llegó esa información a esta guerrilla. Ellos llegaron y nos sacaron, a mi hermano mayor y a mí, nos sacaron de la casa. ¿De cuántos años tenía, Yamilet? 15 años. ¿Y cómo se los llevaron esa noche o ese día? Era una noche, ¿verdad? Sí, fue la noche. A mi papá, a mi mamá los amordazaron, a mis hermanos pequeños y a mi hermano mayor y a mí nos llevaron. Y una vez los sacaron de la casa, se los llevaron de una vez para la selva, les dieron fusil. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo los meten a unos niños que están en su casa con sus padres, en su casa campesina con sus padres campesinos? ¿Cómo de un día para otro les dan un fusil? ¿Cómo fue esa noche y ese día? En la noche nos tocó caminar toda la noche hasta llegar a un punto llamado Maracaibo. Allá junto con mi hermano nos dijeron que a mí me dijeron que no llorara, que cuando ya pasara todo esto del operativo y todo esto podía volver a mi casa, que mi papá y mi mamá les iban a dar una plata por nosotros, que ellos iban a estar bien. Entonces, que era solo por un tiempo que íbamos a estar allá. Desafortunadamente, ese tiempo fueron 2 años que nunca voy a recuperar.
En el transcurso de ese tiempo nos entrenaron, pues entre comillas, porque no había mucho tiempo para entrenamiento. Nos entregaron el fusil, me entregaron unas botas y el camuflado y me dijeron que me olvidara de mi hermano, que yo allá no tenía familia, que la única familia era esas botas, ese fusil y ese camuflado. Y a mi hermano lo mandaron para una zona y a mí me dejaron en otra. ¿Y en qué momento usted comenzó a ser abusada sexualmente? Desde el mismo momento en que nos llevaron hacia el monte. Esa misma noche llegamos al campamento de alias del abuelo y allá él era el que estrenaba las niñas vírgenes. ¿Se les decía así? Sí. ¿Estrenar? Sí, él era el que les ¿Y estaba usted con otro grupo de niñas recién reclutadas, recién llevadas? Sí, porque de ahí del pueblo esa noche se llevaron 25 niñas, incluyéndome. ¿Que ustedes se conocían? Que... Sí, éramos, todos íbamos al mismo colegio, jugábamos en la calle en las tardes, hacíamos tareas juntos y todo. ¿La violaron muchas veces, Yamilet? Muchísimas veces. ¿Tuvo usted embarazo? ¿Le obligaron a abortar? Sí. O sea, ¿usted también sufrió el abuso? El reclutamiento forzado, el abuso, violaciones sexuales y aparte aborto obligado. ¿Y cómo hacían esos abortos ahí en ese campamento? ¿O los llevaban a otro campamento? Mi aborto, no, esos abortos son por una persona que, un guerrillero del común, no tiene la preparación suficiente para realizar este tipo de procedimientos, por eso la mayoría de las niñas morían porque no tenían las garantías de realizar esos procedimientos. En un campamento cualquiera llegábamos, pues siempre donde llegábamos armábamos las caletas, que se colocaban palos y luego se rellenaban de tierra, se colocaba un cacho y ya. En una camilla de esas era donde se realizaba el procedimiento para los abortos. ¿Y quiénes realizaban esos procedimientos? ¿Enfermeros, alguien que supiera? Eran guerrilleros del común. O sea, yo salía al pueblo, tomaba un curso con un médico del hospital, porque aparte a los médicos también los obligaban a enseñarles a estos personajes. Salía al pueblo y me iba donde un médico y le decía, hágame el favor y me enseña a aplicar una inyección, me enseña cómo puedo hacer un aborto, y entonces ya ellos iban preparados para eso, pero realmente no. ¿Cuántas veces le sucedió eso a usted? Una vez. Una vez. ¿Cómo logró usted salir de ese infierno, Yamilet? Bueno, ¿Le cumplieron, la dejaron libre, le dieron dinero a sus papás? No, la recompensa que le dieron a mis padres, desafortunadamente, por habernos llevado a nosotros allá, fue desplazarlos y quitarles las tierras. ¿Cómo logra salir usted de las FARC? En el 2007, pues ya estaba más calmado el orden público, ya la guerrilla podía salir, pues digamos como con más tranquilidad a los pueblos. Les llegó una información al comandante de que habían unos señores que estaban robando a los mismos campesinos a nombre de la guerrilla, entonces hicieron la averiguación y entonces nos enviaron a justiciarlos. Cuando llegamos a la casa de estos señores que nos tocaba justiciarlos, llegó el ejército. O sea, también le pasaron información al ejército de que nosotros íbamos para allá. Y afortunadamente el compañero que iba conmigo se asustó, salió corriendo, y entonces los soldados pudieron irse detrás de él y yo me les logré escapar. Cuando ellos se fueron detrás del compañero, yo me salí por otro lado, llegué a la estación de buses y allá cogí un bus y para donde me llevara, porque realmente la psicología que nos metían allá era que si nos entregábamos al ejército, si el ejército nos cogía, nos violaban y nos mataban. Entonces era muchísima la psicología que tenía. Yo veía un soldado, un policía, de hecho eso fue hasta hace poco tiempo, me daba muchísimo miedo. Entonces yo no me entregué al ejército, llegué a casa de un amigo de mi padre. Pues todos los amigos del pueblo sabían que yo estaba en esa guerrilla, entonces
le pedí que contactara a mi papá y pues así fue que me pude salir de allá. Se recupera una niña que fue reclutada a la fuerza y que fue sometida a todos estos vejámenes. ¿Usted ha logrado rehacer su vida? Bueno, de una u otra manera, esos años que se perdieron, todos estos crímenes que se cometieron, es muy difícil, o sea, lo marca a uno muchísimo. Con mi familia nuevamente me reuní con ellos y pues hemos tratado como de dejar eso atrás, pero ha sido muy difícil. Pues Yamilet, muchas gracias por su testimonio. Muy importante que lo haya compartido con nosotros. Y doctor Orlando Beltrán, usted ya puso sobre la mesa el tema y yo creo que lo peor que le puede pasar a los colombianos es que la última esperanza que queda de justicia, pues esa instancia no tenga credibilidad. Así que yo creo que la exigencia es clara frente a los magistrados de la JEP. Ese es un tema que no puede quedar en la impunidad. Me parece que debemos en este momento tener toda la confianza y la esperanza ante todo de que es la única posibilidad que hay real en este momento de saber la verdad. Y nos tienen que ayudar y nosotros estamos dispuestos a hacer hasta lo imposible porque este país sepa la verdad del conflicto. Muy bien, vamos a hacer nuevamente una pausa y ya regresamos. Los invitamos a que sigan opinando en nuestras cuentas de Twitter, en nuestras redes sociales, con el tema que tenemos hoy, el hashtag secuestro FARC. Y la pregunta que les hemos hecho, ¿qué impacto tienen los testimonios que han sido entregados por parte de las víctimas de secuestros de las FARC y sus familiares a la JEP? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Tomando crema de whisky y bailando con aparente estado de embriaguez en plena selva. Así recuerdan muchos exguerrilleros a Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. Sin embargo, de esa personalidad alegre hay pocos registros porque la mayor parte de su vida ha estado marcada por el crimen, la sevicia, la guerra y la muerte. Rapidito a plomo, ya le llega a unos a plomo, corriendito. Como comandante de las FARC, El Paisa planeó innumerables atentados contra la fuerza pública, políticos y civiles, con pistola al cinto y otras veces con fusil al hombro, instruida a sus subalternos como si fuese director de una escuela del crimen. ¿Sabe que le metió unos tiros a esa cabina y empezó a regalarle allá? Ahora se le ve sin fusil, sin camuflado y hasta se rasuró el bigote, pero aún no puede borrar los recuerdos que dejó en miles de víctimas de su accionar criminal. Pero no solo víctimas a quienes él consideraba sus enemigos, también dejó víctimas en sus propias filas, niños reclutados y exguerrilleras que hoy tienen el valor de denunciarlo por haberlas abusado sexualmente y haberlas obligado a abortar. Cuando cumplí mis 11 años, empezó El Paisa a abusar de mí. La mayoría lo conoce como El Paisa, sin embargo también hay quienes le dicen Óscar Montero o El Sanguinario, y no es para menos, de su mente se gestaron los atentados más sanguinarios de las FARC. Se neutralizó el tipo. Cuando él quiso que discara, sonó la carga. Pasó por la cárcel Modelo de Bogotá, donde solo cumplió 3 años de prisión por pretender ingresar 10.000 fusiles desde Jamaica. Fue el responsable del atentado contra el Club en Nogal en febrero del 2003 en Bogotá. En agosto de 1996, lideró el asalto a la base militar de Las Delicias, donde murieron 30 militares y 60 fueron secuestrados. En el 2001, realizó el secuestro del edificio Miraflores en Neiva, el asesinato de la familia Turbay Cote y el desvío del avión de Aires en el que viajaba el entonces senador Jorge Hechem Turbay, cuyo secuestro acabó el proceso de paz entre las FARC y el entonces presidente Andrés Pastrana. De su maquiavélicamente nacieron estas imágenes, la planeación del secuestro de 12 diputados del departamento del Valle del Cauca. Es alias El Paisa, el mismo hombre de quien se desconocen sus coordenadas desde agosto pasado, cuando decidió abandonar su esquema de seguridad, aduciendo falta de garantías jurídicas luego de la captura de alias Jesús Santrich. Exigimos libertad inmediata de Jesús Santrich, lo mismo de los 600 prisioneros que permanecen en cautiverio.
El paisa no ha comparecido ante la Justicia Especial para la Paz y tampoco ha enviado los informes que le solicitan sobre los casos de secuestro que se le atribuyen, por lo que podría perder los beneficios jurídicos adquiridos en el acuerdo de paz. Si no está en el proceso, se está burlando de los colombianos, y si está en actividades criminales, pues lo que le espera es todo el peso de la ley. La JEP abrió un incidente de incumplimiento contra Hernán Darío Velázquez al concluir que hay indicios graves de incumplimiento internacional por no ratificar su compromiso con esta jurisdicción especial. Sebastián Arizmendi, víctima de las FARC, es el hijo de Héctor Fabio Arizmendi, uno de los diputados del Valle que fue secuestrado el 11 de abril del año 2002 y luego de 5 años y medio de cautiverio fue asesinado por este grupo. Para finalizar, Sebastián, quiero conocer su opinión frente a este hecho que planteamos en este informe. Alias el paisa, Hernán Darío Velázquez, quien es el victimario, fue el que planeó y ejecutó en gran parte el secuestro de su papá, pues no están de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿No resulta paradójico que mientras las víctimas sí están comprometidas con la justicia transicional, el victimario no está allí? Claro que sí. Bueno, la verdad me parece una pregunta muy pertinente porque estaba pensando en ella y hace rato quería compartirla porque estaba leyendo un poco sobre las redes sociales que hablan sobre este tema. Y quisiera decir sobre esto y empezar con lo siguiente. Básicamente yo estoy y he estado en este proceso porque considero que Colombia hoy, y creo que el que diga lo contrario es un mentiroso, es un mejor país de lo que era hace 20, 30 años. Pero este país, claro, tiene muchos problemas y como todo. Y uno de ellos, y una de las soluciones que se ha generado, pues fue la JEP. Y por la cual yo apoyé y que no me gusta del todo, porque claramente no me gusta, porque hay cosas que no me gustan. Pero es una solución del corto y largo plazo para generar justicia en este país. Las fuerzas militares, las fuerzas del Estado, el Estado también entramado con otras cosas, intentó muchas veces llevar justicia a todas estas víctimas y no se pudo. Ahora, ¿yo qué le dije a la JEP el día de hoy con respecto a ese tema del paisa y con, y con todo lo que se pueda venir ahora en adelante? La JEP está instaurada y las víctimas estamos trabajando para que la verdad funcione, para que la verdad en este país realmente sea algo que pueda construir patria, que pueda construir sociedad. Y por eso nosotros estamos apoyando y metiendo las manos en este proceso. Ahora, es decisión también de las FARC si quieren entrar a este proceso y ayudar. Y de la gran mayoría han estado en el proceso y por eso nosotros seguimos aquí al pie del cañón intentando construir país, que es lo único que queremos. Si este señor ya no quiere estar acá, pues es su decisión. Y el Estado, con toda la fuerza del Estado, tiene que seguir pues como era antes, porque no hay otra salida, porque el Estado no puede ser endeble, no puede bajar la guardia después de que se le da esa oportunidad para que construyamos entre toda sociedad. Las FARC como grupo desaparece y hay unas pequeñas sectarias que se van, que se pierden, y ahí es cuando tenemos que decir que el Estado tiene que funcionar. Sí. Orlando Beltrán, frente a ese punto en particular, porque uno de los denominadores comunes que tuvimos hoy aquí en este programa es que ambos, tanto Orlando participó, pues obviamente, de las audiencias ante la JEP, pero ambos son víctimas de alias el paisa, tanto Sebastián como usted. Sí, es triste y es luego doloroso porque pues yo pienso que el acuerdo que se llegó beneficia ampliamente a todos los comandantes de las FARC. Los comandantes tienen un prontuario de sentencias de más de 100 años de condena y que ahora con estos acuerdos rebajen a 8 años, pues me parece que ellos son los grandes beneficiosos de este proceso. Y por eso no entiendo sinceramente esa decisión del paisa y desde luego pues nosotros esperamos que no recrudezca más la violencia en este país porque ya conocemos las consecuencias y fundamentalmente las consecuencias, pues el pueblo colombiano sabe y hay que buscar, hay que apoyar, hay que buscar todas las formas de buscar que este proceso pues que vuelva a sus cauces y que no vaya a ser un fracaso porque sería lamentable y triste para el país. Yamilet, usted también es víctima directa de alias el paisa. ¿Para usted qué representa que, según en este momento, la Jurisdicción Especial para la Paz ha entrado a analizar un incidente digamos, va a entrar a analizar si él va a continuar o no con este acuerdo de paz luego de esta desaparición, porque nadie sabe dónde está, no está aportando información? ¿Para usted qué representa que él ya no haga parte en ese momento del proceso? Bueno, de hecho, en ese momento, por el simple hecho de pertenecer a la corporación y de atrevernos a entregar estas denuncias públicas,
ya nos han llegado amenazas y son directamente de este señor. Este señor claramente no quiere colaborar, no quiere estar en ese proceso, porque lo de él es eso, es ser criminal, él es feliz matando inocentes, matando campesinos. Entonces, él en las reuniones decía que lo de él era eso, era que él no se veía en una ciudad trabajando para un oligarca, para empresarios y eso, él no se veía en la ciudad en eso. Entonces, claramente este señor, lo de él es eso, el crimen, la muerte de inocentes, el derramar sangre. Pues Yamilet se nos ha agotado el tiempo, ha sido un estremecedor relato el que usted nos hizo, pero hace parte de esas voces que tendrá que escuchar la Jurisdicción Especial para la Paz y que en buena hora, el día de ayer, Orlando Beltrán, un ex secuestrado en las FARC, hizo énfasis en su relato como víctima, se apartó un poco de su dolor para narrarle a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la justicia transicional, el dolor, los vejámenes, los suplicios que vivían las niñas al interior de la FARC. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Orlando Beltrán, como siempre, pues es un gusto tenerlo acá en el programa de la noche y los micrófonos siempre abiertos para que regrese cuando lo considere pertinente. Muchas gracias, Jefferson y a Claudia, y gracias por la oportunidad que nos permitió dirigirnos a las víctimas de este país. Sebastián Arizmendi, víctima de las FARC, hijo de Héctor Fabio Arizmendi, a quien siempre recordamos, como recordamos a todos los diputados del Valle que fueron secuestrados el 11 de abril del año 2002 y 5 años y medio después fueron asesinados. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias siempre por invitarme y por atender a todos esto. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter, en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.